Nadie escucha a nadie, ¿no? Porque nadie tiene tiempo, ¿no? Parece que una de las cosas que se ha confundido mucho es la felicidad con el placer. La gente se ha vuelto como un adolescente, ¿no? Lo que quiere es todo ya, ahora. Por lo tanto, el cortocircuito, el cortoplacismo, la inmediatez. ¿Usted cree que de continuar así la sociedad en esa realidad que usted dibujaba del clic, de la inmediatez, nos conducimos a una sociedad enferma? ¿Tú qué elegirías, el bien común o el bien personal? Y la mayoría elegía el bien personal. Entonces vería otra segunda pregunta. ¿Crees que puede haber bien personal si no hay bien común? ¿Cómo debe prepararse el ser humano para el final de la vida? Y esto también somos un poco maniqueos. O sea, hemos separado la vida de la muerte, como si la muerte no fuera parte de la vida. Conozco a mucha gente de mi edad, son de la opinión de que se vive demasiado. Hoy en día, ¿cuál cree que sería el mayor miedo que enfrentamos los seres humanos? Las personas tienen miedo a la libertad. ¿Miedo a la libertad? Sí. La libertad absoluta no existe para la condición humana. En una sociedad no se puede volver tan hedonista que sea imbécil. Si tuviera 1 minuto, 2 minutos para darle un consejo a alguien que se siente completamente perdido, ¿qué le diría? Toda acción humana tiene un propósito, tiene un fin, ¿no? Si no tenemos claro el fin, ¿se puede decir que es una acción humana? Cuando actuamos sin ningún fin, ¿no le dice la gente que es que estamos locos? ¿Y cuál es el fin del ser humano? A mí me gustaría preguntarle, don Aquilino, ¿cuáles serían las 3 cosas de la sociedad actual que más le llaman la atención en el comportamiento del ser humano, y qué 3 cosas, digamos, modificaría o cambiaría un poco del comportamiento de los humanos hoy en día? Bueno, yo creo que eso es difícil porque ahí tiene cosas muy positivas la sociedad actual y también muy negativas, ¿no? Quizá podemos empezar por las más llamativas, que son las segundas, ¿no? Yo creo que entre las cosas negativas, la primera cuestión es que en cada persona, o por lo menos en muchísimas personas, la afectividad va por un lado y la racionalidad o no está o va por otro muy distinto, ¿no? Por lo tanto, hay una fragmentación de la persona que está abierta en canal, porque la afectividad y la racionalidad tendrían que ir juntas, y entonces eso está completamente separado. Y entonces a mí eso me choca mucho, porque eso por un lado pues hace que el comportamiento sea más emotivista que humano, y por tanto está inclinado a la deshumanización, y luego eso tiene consecuencias multitudinarias, ¿no? ¿En qué? Pues en que en la confianza, en la falta de amistad, en el recelo, la sospecha de todos contra todos, en la falta de amor humano, en la falta de lealtad, en el compromiso, el miedo al vínculo. Eso gestiona, es el motor de cantidad de problemas que no pueden ser indiferentes a la condición humana, ¿no? ¿Y a qué cree que se debe en el panorama actual esa falta de afectividad? Pues yo creo porque como en la sociedad actual los movimientos son muy pendulares, yo creo que frente a una magnificación de la racionalidad, del racionalismo, mejor dicho, pues lo que se ha hecho es volver otra vez a la afectividad, ¿no? Entonces la afectividad se ha convertido en un ídolo. Si no se siente, no está presente. Y por eso la gente, incluso en contextos religiosos, rezan así, ¿no? Se siente, Cristo está presente. Pero bueno, ¿y si Cristo no lo siente usted? ¿No está presente? Claro, es decir, pensar que
que un Dios se someta al sentir humano, me parece que eso es catastrófico, ¿no? Es decir, que nos movemos hoy en día más por sentimientos, por afectividad, por el amor quizá carnal, que por el verdadero sentimiento, la verdadera racionalidad del ser humano. Yo creo que hoy está en alza mucho lo sentimental, ¿no? Lo del amor carnal a mí me parece que es otro segundo, otra segunda fragmentación, ¿no? Así que se ha separado sexualidad y afectividad, ¿no? Como se ha separado también sexualidad y procreación. O sea, que es que vamos continuamente fragmentando cosas, ¿no? Pero me parece que, por lo menos lo que yo estaba apuntando era que lo que está bastante deshecho es racionalidad y afectividad. Si el motor de nuestra toma de decisiones es solo la afectividad, vamos por mal camino, porque la afectividad, lo que, entre otras cosas, lo que tiene es que no es del todo controlable por el ser humano. Y por otro lado, otra nota también distintiva de la afectividad es que es enormemente versátil, cambia mucho. Entonces, si tomamos decisiones y tomamos como criterio algo que es cambiante y que controlamos mal, pues al final la decisión está mal tomada, ¿no? Don Aquilino, ¿podría contarle a la gente que quizá no le conozca quién es don Aquilino Polaino, el doctor don Aquilino Polaino? Bueno, yo creo que es muy difícil porque yo creo que nadie se conoce bien a sí mismo, ¿no? Ni siquiera yo que lo he intentado, pero bueno, yo creo que tengo prácticamente los 80 años, los cumpliré este año que viene. Toda mi vida he estado trabajando y actualmente lo sigo haciendo lo mismo. Lo he pasado muy bien. He tenido mucha suerte en la vida, o para los creyentes Dios me ha ayudado mucho. He tenido muy buenos amigos. Mi trabajo nunca ha sido incompatible con disfrutar de la vida. Es más, al trabajar mucho he disfrutado con muy pocas cosas en un mínimo de tiempo. Y por lo tanto me considero en cierta manera disfrutón. No aburguesado, pero sí disfrutón. O sea, yo salgo a la calle y veo un cielo azul y ya en 5 minutos estoy disfrutando como si hubiera estado toda la mañana tomando el sol. O sea, y eso me parece que es muy válido, ¿no? Y es una suerte, ¿no? Luego tengo defectos como todo el mundo, probablemente el más gordo, la impaciencia, porque me gusta que todo vaya muy rápido. Más otros que me voy a callar para no confesarme aquí públicamente. Pero también tengo otras cosas muy buenas, ¿no? Que Dios me ha dado, ¿no? Y es que soy capaz de concentrarme, aunque todo el contexto o el escenario esté en mi contra. Yo gané una apuesta con otro colega en Sevilla, en la feria de Sevilla, de que éramos a ver quién estudiaba más en 2 horas en mitad de la feria. ¿En serio? Y luego nos preguntábamos a ver quién controlábamos qué es lo que había hecho cada uno, ¿no? Bueno, no tuve ningún problema, ¿no? ¿Ganó usted la apuesta? Sí. Eso tiene un inconveniente, es que a veces pues, me puedo estar tan concentrado en lo que estoy haciendo que no sé ni quién soy ni dónde estoy. Y como me descuide, en vez de pararme a la hora de almorzar, me paro 1 hora y media más tarde. Claro. O a la hora de cenar directamente. Bueno, a tanto no llego, pero sí, se me pasa la hora, ¿no? Decía usted, don Aquilino, que es un disfrutón de la vida. ¿Qué consejos le daría, bueno, a sus pacientes? Me comentaba antes de empezar la entrevista que su último paciente lo vio el 28 de febrero de este año 2024. Desde entonces ya no ha vuelto a ver pacientes aquí en su clínica. Para ser un disfrutón, ¿qué ingredientes hay que tener? Bueno, yo creo que pues tener una escala de valores arraigados, es decir, no solamente teóricamente o racionalmente,
en la teoría, sino valores que ya los hemos aterrizado porque los hemos encarnado. Cuando un valor se encarna, se llama virtud. Y eso es lo que nos hace valer. Mientras que uno teóricamente puede saber mucho de valores, pero si no los encarna, pues no es valioso, ¿no? ¿Cómo se encarna un valor? Poniéndolo en nuestro corazón y tratando de vivirlo cada día. Que es la mejor manera de enseñar los valores y las virtudes. O sea, los valores y las virtudes no se enseñan solo estudiando muchos libros, que también es necesario, sino sobre todo practicando. Pues si una persona, por ejemplo, es, vamos a poner, muy generosa, hablar sobre generosidad atrae mucho a la gente, ¿no? Sobre todo si está viendo que en esa persona ella es generosa, ¿no? Pero si una persona habla de generosidad y es más bien cutre y no se da a nadie, porque es muy ahorrativa y muy empobrecedora, pues lo que explique de generosidad no sirve para nada, ¿no? Entonces yo creo que si uno apunta bien con los valores, los encarna mejor, entonces es muy fácil ser disfrutón. ¿Por qué? Porque el disfrute está en cosas muy pequeñas. Hay gente que se organiza hasta incluso un verdadero problema neurótico pensando que va a ser feliz si se va a las islas Caimán o a las islas no sé qué y pone en riesgo su vida ante la selva y la no sé qué, y entonces eso, la aventura, le va a hacer... Bueno, eso es una barbaridad, porque muchas veces hay gente que también pierde la vida en esas circunstancias, ¿no? Pero muchas veces es asombrarse con cosas muy sencillas y muy pequeñas. Así, por ejemplo, poder charlar sin miedo, sin desconfianzas, con un buen amigo, bueno, eso es grandioso, ¿no? Porque uno baja la guardia. Y si hay alguna cosa que le ha lastimado en el último tiempo de su vida, pues lo comenta, ¿no? Espontáneamente. Y además se siente comprendido y se siente reforzado. Eso en una sociedad que nadie escucha a nadie, ¿no? Porque nadie tiene tiempo, ¿no? Claro, tú dices, bueno, ¿y qué está pasando con la amistad? Pues que se está perdiendo, ¿no? Entonces nos inventamos el problema de la soledad no deseada y ya empieza a haber países en que hay el ministerio de la soledad no deseada. Que eso es un artefacto, porque claro, el ministerio que puede hacer es conectar con la informática y que cada persona tenga un botoncito para hacer clic y si se entiende, se encuentra mal, y que otra persona le dé conversación, pero siempre será una conversación artificial, ¿no? Y no será el cara a cara, ni las personas que llevan haciendo la vida conjuntamente, porque son amigos desde hace mucho tiempo, y que por tanto tienen historias paralelas, y esas historias se entremezclan, y por tanto la biografía de uno tiene que ver con la de otro, ¿no? Y por tanto es como verse a sí mismo en el espejo del otro, ¿no? Claro, eso es mucho más fuerte, ¿no? Ha comentado varias cosas que quizás chocan un poco con la realidad actual en la que vivimos. Una es la sencillez es equivalente a la felicidad, ¿no? Sin embargo, hoy en día parece que el hedonismo, el placer instantáneo, el materialismo, el relativismo son las cuestiones que se apoderan un poco más de esa felicidad humana. ¿Es posible que el humano sea feliz apegándose a este tipo de cuestiones? Yo pienso que no, porque me parece que una de las cosas que se ha confundido mucho es la felicidad con el placer, ¿no? El placer es muy sensorial y la felicidad, en cambio, es muy espiritual. Y eso además con los tiempos, porque claro, si ahora casi la gente se ha vuelto como un adolescente, ¿no? Lo que quiere es todo ya ahora, por lo tanto el cortocircuito, el cortoplacismo, la inmediatez. Pues eso significa que hemos
prohibido la felicidad, porque la felicidad significa también esperar, tener ilusiones, motivarse a conseguir la meta que uno se propone, disfrutar en ese tiempo en que todavía no se ha alcanzado, pero se va uno acercando a alcanzarlo. Es decir, todo eso es humano. Eso es, por ejemplo, un hombre agrícola. Se ve el agricultor, ¿qué hace? Pues siembra, mira al cielo, si va a llover, si no va a llover, si habrá cosecha, si no habrá cosecha, si luego puede venir el granizo, si el sol le está haciendo bien a las plantas o no le está haciendo bien. Sí, hay una expectativa y hay por tanto una esperanza, ¿no? Quizás más expectativa que esperanza, ¿no? Pues estamos hablando del agro, ¿no? Y por lo tanto de la productividad. Pero claro, si todo es tocar un botón, hacer un clic y ya ocurren las cosas necesariamente, pues entonces resulta que no hay ese tiempo de la duración en que la persona tiene expectativas, ¿no? Y esas expectativas le ayudan a valorar más las cosas, ¿no? De hecho, cuando las personas tienen que esperar mucho para conseguir el fin que se proponen, el propio fin ese satisface mucho más que cuando ha funcionado solamente por inputs mecánicos, ¿no? Y corto plazo. Don Aquilino, ¿usted cree que de continuar así la sociedad en esa realidad que usted dibujaba del clic, de la inmediatez, nos conducimos a una sociedad enferma? Bueno, la sociedad enferma se ha hablado siempre mucho porque me parece que es una metáfora. La sociedad no puede enfermar porque no es un organismo como puede ser el organismo animal o humano, ¿no? Y por consiguiente no se puede decir, no, es que esta sociedad no tiene corazón, y como no tiene corazón, pues entonces tendrá un infarto, ¿no? Bueno, si no tiene corazón no puede tener un infarto, ¿no? Y luego, ¿dónde sitúa usted el corazón de la sociedad? Eso es una abstracción, ¿no? Entonces usted puede seguir con las analogías y las metáforas, pero todo eso es poner un cuerpo social que no está el cuerpo, ¿no? Es como cuando se habla del tejido social, el tejido social productivo, ¿no? Bueno, pues eso es otra entelequia, ¿no? Porque cuando una persona trabaja, él solo es una célula del tejido social productivo o es parte del tejido. Puede haber alguien tan independiente que cuando trabaja no crea un cierto producto, y si crea un cierto producto, ¿es tejido o no es tejido? Otra cosa es que luego pues, a lo mejor no tenga la suficiente publicidad y no lo pueda vender o no lo pueda comercializar, ¿no? Pero de alguna manera está haciendo, trayendo un plus más a la sociedad en que vive y por lo tanto la está enriqueciendo, ¿no? Es decir, que yo no creo que la sociedad pueda enfermar por eso, pero pues yo creo que ya tiene tantas fracturas. Por ejemplo, si lo consideramos desde algo que es muy sociológico, la cohesión social. La cohesión social sí que está ahora mismo sufriendo. ¿Por qué? Porque si hay una polarización mayor en lo ideológico, entonces lo que hay es enemigos unos de otros. Si los enemigos se van a los extremos, la polarización es radical. Y entonces si la polarización es radical, ya no hay adversarios políticos o ideológicos, lo que ocurre en los partidos, sino que son verdaderos enemigos. Y eso acaba con agresividad, con el insulto, con la pérdida de respeto. Y por tanto, entonces, toda la filosofía política se ha caído. Y eso ya no es política. Eso es mala política. Y así no se puede arreglar un país, ¿no?